Si hay algo con lo que puedes contar en la historia de Roma, es que a los romanos no les gustaban los reyes. Su sistema político, en teoría, estaba diseñado para que un individuo nunca consiguiera demasiado poder. Si era efectivo en eso es algo que no voy a tocar. Que se rumoreara que alguien quería ser un rey era básicamente garantía de que acabarías con un cuchillo clavado. Y este odio continúa incluso con los emperadores, que a pesar de ser hombres con todo el poder, seguirían sin llamarse reyes a sí mismos. Podían convertirse en dioses después de muertos, pero el título de rey, eso es demasiado. Es por esto por lo que a pesar de la larga lista de emperadores, la tradición es que Roma solo tuvo 7 reyes. Y estos reyes existen en un momento en la historia de Roma en la que la historia está bastante entremezclada con el mito y la leyenda. Yo voy a centrarme en quiénes eran los reyes desde el punto de vista legendario, más que intentar explicar qué pasó realmente. Esto no es necesariamente un vídeo sobre la historia de la monarquía romana, así que no voy a pararme con temas como las tensiones entre latinos, sabinos y etruscos, o en qué hay de realidad detrás de las leyendas. Bueno, el primero de los reyes es también el fundador de la ciudad, Rómulo. La parte en la que es amamantado por una loba y mata a su hermano no es la parte de su historia que nos interesa hoy, sino cuando ya había acabado de fundar Roma y técnicamente era rey. Aunque a su ciudad le faltaba algo importante, ciudadanos. Así que hizo un llamamiento de hombres, no importando su condición social o si fuesen libres o esclavos. Todo el que quisiese podía ir a Roma y formar parte de las familias fundadoras. Así es como Rómulo consigue aumentar la población de la ciudad y después empieza a darle leyes. Instituyó el Senado con 100 hombres que se suelen considerar que eran las cabezas de las 100 gens que habría en este momento. Pero Rómulo se dio cuenta de que tenía un pequeño problema. Y es que en la ciudad solo había hombres. Lo que significa que iba a ser un poco difícil que durase más de una generación. Así que envió cartas a las ciudades vecinas pidiendo negociar matrimonio con sus hijas. Todas las ciudades rechazaron la oferta. Ninguna demasiado animada a dejar que sus mujeres se fuesen a lo que más bien era un campamento de ladrones y esclavos fugados que una ciudad. Y además le dijeron a Rómulo que si el llamamiento que había hecho al principio hubiese incluido a las mujeres, ahora no tendría este problema. Así que Rómulo creó un nuevo plan. Invitó a las otras ciudades a la celebración de unos juegos en honor a Neptuno ecuestre. Mientras todos estaban distraídos con los juegos, los romanos secuestraron a las mujeres sabinas. Las sabinas no estaban demasiado emocionadas por todo el tema del secuestro, pero Rómulo fue a hablar con ellas y acabó convenciéndolas de que no era tan malo como parecía, ya que sus maridos serían mucho más cariñosos que cualquier otro, ya que intentarían compensarlas por haberlas apartado de su familia y su ciudad y haberlas secuestrado y obligadas a casarse en contra de su voluntad. Pero esto de alguna forma funcionó y las mujeres aceptaron, más o menos de buena gana, casarse con los romanos. Los padres y hermanos de estas mujeres, por otro lado, seguían cabreados, así que decidieron ir a la guerra con Roma. Pero antes de que se pudiesen hacer demasiado daño, las mujeres intervinieron y les pidieron que dejaran de luchar, ya que ganase quien ganase, ellas perdían. Si ganaban los romanos serían huérfanas y si ganaban los sabinos, viudas. Este argumento convenció a los hombres, que dejaron a un lado sus diferencias y decidieron ser amigos a partir de ahora. Más o menos. Rómulo comparte el reinado durante un tiempo con el líder de los sabinos, Tito Tacio, pero este es asesinado bastante rápido. Rómulo no tuvo nada que ver con esto, pero vuelve a gobernar en solitario y se le sigue dando bastante bien. Lleva a Roma a la guerra contra varios pueblos vecinos, venciéndolos y trayendo gloria a la ciudad. Hasta que, cierto día, mientras estaba pasando revista a las tropas en los campos de Marte, se desató una terrible tormenta, que solo duró un instante. Pero cuando se disipó, Rómulo había desaparecido, y nunca se le volvió a ver en la Tierra. La idea es que durante la tormenta, Rómulo había ascendido al cielo para convertirse en un dios. Pero también se extendió el rumor de que había sido asesinado por el Senado. Ya fuese divinizado o asesinado, la cuestión es que Roma no tenía rey. Esto se intentó solucionar en un principio con los senadores tomando el control, con cada uno de ellos reinando durante 5 días. Esto funcionó más o menos, pero al pueblo de Roma no le caen demasiado bien los senadores y estos, no queriendo perder su poder, elaboran un plan. Dejarían que el pueblo escogiera un rey, pero ellos tendrían que ratificar la decisión. El pueblo aceptó la propuesta y estaban tan contentos que dejaron que fuese el Senado el que escogiera al próximo rey. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa e irnos atrás unos cuantos años. Porque el mismo día que Rómulo fundó la ciudad,
nació un niño, Numa Pompilio. Era de la ciudad de Cures y por tanto un sabino. Creció rechazando los placeres mundanos de la ciudad y prefiriendo dar largos paseos meditando por los bosques. La fama de ser un hombre sabio y devoto hizo que el Senado lo viese como la mejor opción para gobernar Roma, a pesar de que fuera sabino. Enviaron mensajeros a buscarle y ofrecerle la corona, pero Numa la rechazó, diciendo que en primer lugar no era el tipo de hombre que debería reinar en Roma, ya que ama la paz y la tranquilidad, y los romanos ya se habían ganado la fama de ser un pueblo que amaba la guerra. Y en segundo lugar, porque conocía las historias de Rómulo, que descendía de los dioses y se había convertido en un dios, y él solo era un hombre corriente. Esto sirvió de poco porque los romanos siguieron insistiendo y al final, siguiendo los consejos de su padre, Numa aceptó la corona. Numa tenía ideas muy diferentes a las de Rómulo sobre cómo gobernar una ciudad, ya que su objetivo era más civilizar a este pueblo de guerreros, cosa que hizo más que nada a través de la religión. Deshizo la guardia personal de Rómulo, ya que creía que no debía desconfiar de su propio pueblo, ni quería gobernar sobre un pueblo que desconfiara de él. Usó tratados para establecer la paz con los vecinos de Roma, creó la mayoría de sacerdocios y cultos de la ciudad, incluido el de las Vestales, y construyó un curioso templo dedicado al dios Jano, que tenía las puertas de la paz. Las puertas debían abrirse en tiempos de guerra y cerrarse en tiempos de paz. Y básicamente Numa es el único de toda la historia de Roma que consiguió mantenerlas cerradas. El hecho de que fuese un hombre tan devoto y cercano a los dioses hace que también haya bastantes leyendas a su alrededor. Se decía que estaba casado con una ninfa, Egeria, que vivía en una gruta y a la que acudía para consultar sobre cómo debía gobernar la ciudad. Durante un banquete en el que se sirvió comida bastante modesta, consiguió que ésta se cambiase por todo tipo de manjares y vajillas caras. Y la historia más extraña es en la que consiguió capturar a dos dioses menores, Fauno y Pico, echando vino y miel en la fuente de la que bebían. Los dioses intentaron escapar, transformándose en monstruos, pero no lo consiguieron y tuvieron que acabar negociando con Numa, y consiguió que le contaran cosas sobre el futuro y cómo protegerse contra los rayos. La política de paz y culto de Numa hizo que el resto de ciudades empezasen a tomar en serio a Roma, ya que ya no eran solo unos guerreros que arrasaban con todo lo que querían, sino un pueblo devoto que seguía las leyes de los dioses. Numa murió de viejo, con un poco más de 80 años, respetado y querido por su pueblo. Y hasta aquí llegan los reyes buenos. No es que los que queden en la lista sean precisamente malvados, pero van desde hombres bastante normalitos hasta todas las representaciones de este tipo son sospechosamente similares a Nerón. Además, las cosas se van a volver un poco más realistas. Van a seguir habiendo elementos fantásticos aquí y allá, pero la mayoría de cosas que voy a describir podrían haber pasado en la vida real sin demasiados problemas. El siguiente rey que escogió el Senado fue Tulio Hostilio, que es básicamente lo opuesto a Numa. Ama la guerra incluso más que Rómulo, que os recuerdo que era hijo del dios de la guerra. Su primera guerra importante, porque la mayoría de ciudades seguían respetando los tratados de Numa, fue contra los albanos, los ciudadanos de Alba Longa, la ciudad de la que venía Rómulo. Aunque los ejércitos no llegaron a enfrentarse, ya que convenientemente en cada uno de los bandos había un grupo de hermanos trillizos, más o menos de la misma edad. Así que se decidió que estos grupos luchasen entre ellos y la ciudad que perdiese se sometería voluntariamente a la ganadora. Los albanos eran los curiacios y los romanos los horacios. Los curiacios lograron matar a 2 de los horacios, pero el tercero se las apañó para matar a sus 3 oponentes. Así que Roma gana y ahora técnicamente está aliada con Alba, aunque no durante mucho tiempo, ya que a Alba no le hacía demasiado gracia estar sometida a Roma, así que conspiró con otros de los vecinos de Roma para que estos la atacasen. Los romanos acudieron al combate con los albanos, que técnicamente tenían que ayudarles. Pero cuando empezó la batalla, los albanos se retiraron dejando a los romanos solos. Los romanos consiguieron vencer, pero a duras penas, y es la batalla más sangrienta hasta este momento en la historia de Roma. Aún así, Tulio no castigó a todo el ejército por la traición, sino solo a su general, Mecio, al que condenó a que sus extremidades fueran atadas a 4 caballos y lo descuartizaran. También destruyó Alba Longa, lo que hizo que sus habitantes se mudaran a Roma y la población creciera. Tulio siguió con las guerras, luchando contra todo lo que le apetecía, pero descuidó el culto de los dioses, y esto empezó a tener consecuencias. En las ruinas de Alba llovieron piedras, y una voz clamó desde el cielo que habían olvidado los ritos. Pero lo peor fue una epidemia de peste que cayó sobre la ciudad de Roma. En un principio Tulio no quería detener la guerra, porque creía que seguir luchando era más saludable para los soldados que volver a casa. Idea que sirve de poco porque Tulio enferma y tiene que retirarse.
En este momento, Tulio y la mayoría de la ciudad entraron en pánico, creyendo que la única forma de librarse de la enfermedad era volver a hacer las cosas como con Numa, para así reconciliarse con los dioses. Esto lleva a una especie de sobrecorrección en la ciudad, que cayó en todo tipo de supersticiones. Mientras Tulio estaba revisando los escritos que Numa había dejado, encontró unos ritos secretos para el culto de Júpiter. Tulio intentó realizar los ritos, pero los hizo incorrectamente, lo que cabreó a Júpiter, que lo fulminó con un rayo y ya de paso incendió su casa. Al siguiente al que se eligió como rey fue Ancomarcio, que era nieto de Numa por parte materna. Después del desastre religioso de Tulio, Anco intentó restaurar el tipo de gobierno de su abuelo, pero pronto los vecinos de Roma empezaron a increpar, creyendo que Anco sería como Numa y no respondería con la guerra. Pero Anco no era su abuelo, reunió al ejército y continuó con la guerra. La verdad es que no hay mucho que decir sobre el reinado de Ancomarcio. No era un general tan brillante como Rómulo, ni un hombre tan devoto como Numa. Es el tipo más mediocre de la lista, lo que no es tan malo como suena. Te dice que fue el que construyó la primera prisión en Roma y el que conquistó Ostia Antica, dándole un puerto a la ciudad, pero poco más. Durante el reinado de Anco llegó a Roma un emigrante desde la ciudad etrusca de Tarquinia, llamado Lúcumo. Era un hombre rico, pero las tradiciones etruscas no le permitían ascender en la escala social, así que, junto con su esposa Tanaquil, se mudó a Roma. Poco después de entrar en el territorio de la ciudad, un águila descendió de los cielos, le cogió el sombrero, rodeó el carruaje en el que estaba y después le volvió a poner el sombrero en la cabeza. Tanaquil interpretó esto como que le esperaba un gran destino en Roma. Lúcumo se cambió el nombre a Lucio Tarquinio Prisco y usó su fortuna para ganarse la fama hasta que fue llevado al palacio, donde no tardó en ganarse la confianza del rey, que incluso lo nombró tutor de sus 2 hijos. Cuando Anco murió, Tarquinio se aseguró de que sus hijos, que ya eran adultos, estuviesen fuera de la ciudad cazando y se dirigió al pueblo convenciéndolo de que lo escogiesen a él como rey. Tarquinio no es que sea mal tipo, pero su mayor defecto es su ambición. Eso es lo que lo impulsó a ir a Roma y a conseguir la corona. También reforzó su propio poder nombrando a 100 nuevos senadores, leales a él, así teniendo el control del Senado. Fue el rey que estableció el Circo Máximo e hizo los juegos más maravillosos que Roma había visto hasta el momento. Como los otros reyes, también estuvo involucrado en guerras que no voy a describir. Pero sí hay un momento curioso en el que quiso doblar el número de centurias que Rómulo había creado. Pero un augur llamado Ato protestó. Rómulo había creado las centurias basándose en las señales de los dioses, y si quería cambiarlas, también debía ser según las señales de los dioses. Tarquinio quiso ignorarle, así que le preguntó al augur si los augurios podían decirles si podía hacer lo que estaba pensando en hacer. Ato respondió que sí, y Tarquinio le dijo que estaba pensando en que cortara una piedra de afilar con una navaja, algo que claramente creía que era imposible. Así que se echó a reír. Pero Ato cogió la navaja y cortó la piedra sin problema. Así que Tarquinio tuvo que hacer caso de lo que decían los augures y no pudo doblar el número de centurias. Pero sí que dobló el número de hombres que había en cada centuria, porque al parecer esto lo podías hacer sin consultar a los dioses. Una noche en el Palacio Real, mientras un niño dormía, su cabeza fue envuelta por llamas. Los sirvientes gritaron al ver esto y despertaron a la familia real. La reina llegó a la habitación antes de que pudiesen intentar apagar las llamas, y reconociendo que era una señal divina, ordenó que no hicieran nada. Cuando el niño despertó, las llamas desaparecieron. Este niño era Servio Tulio. Puede que simplemente fuese un hijo de unos esclavos, o el hijo de un rey de una de las ciudades que Roma había capturado. Pero lo importante es que se supone que su estatus era básicamente el mismo que el de un esclavo. Esto no le importó a la reina, que entendió que las llamas significaban que el niño estaba destinado a la gloria y a partir de ese momento lo cría como un hijo más. Y cuando tiene bastante edad hasta lo casa con su hija. Mientras tanto, ¿recordáis a los hijos de Ancomarcio, a los que Tarquinio había enviado a cazar para asegurarse de que no interfirieran en sus planes de convertirse en rey? Bueno, pues están bastante cabreados con el que había sido su tutor, ya que creen que les ha robado el trono, y además ahora ven que está bastante claro que el próximo rey será Servio, en vez de ellos, lo cual es todavía peor, porque significa que el trono de Roma, a pesar de haber sido fundado por el hijo de un dios que acabó convirtiéndose en un dios, ahora va a ser ocupado por un hijo de esclavos. Lo cual es una lógica un poco hipócrita si se considera que más de la mitad de los ciudadanos originales de esta ciudad eran esclavos fugados. Pero bueno, los hijos de Anco seguían creyendo que el trono debería ser suyo.
así que toca deshacerse del rey. Hicieron esto pagando a unos pastores para que fingieran peleas en el palacio. Los guardias los separaron y los llevaron frente al rey. Tarquinio les pidió que le contasen qué había sucedido, y mientras uno lo distraía contándole la supuesta versión de la historia, el otro le clavó un hacha en el cuello al rey. La reina llegó cuando Tarquinio aún estaba vivo, pero no creyó que fuera posible salvarlo, así que empezó a tramar para que Servio consiguiera el trono. Dijo al pueblo que el rey no había muerto, pero que estaba muy débil por el ataque y que por eso había delegado sus funciones en Servio. Para cuando se descubrió que Tarquinio estaba muerto, Servio estaba lo bastante asentado en el poder, por lo que se convirtió en el primer rey que no había sido escogido por el pueblo. Por cierto, los hijos de Anco se dieron cuenta de que su plan había fracasado estrepitosamente y se exiliaron. Servio casó a sus 2 hijas con los hijos que había tenido Tarquinio, esperando que estos no estuviesen celosos y quisieran intentar apoderarse del trono que había sido de su padre. Y estoy segura de que esto no va a ser un problema. Servio continuó con las guerras en Roma, estableció un censo e hizo nuevas construcciones, como un templo a Diana. No tenía la misma legitimidad que los reyes anteriores, y lo sabía, así que quiso ganarse el favor del pueblo, con cosas como regalar tierras, lo que empieza a cabrear a la aristocracia y al Senado. Bueno, volviendo al tema de las hijas de Servio y los hijos de Tarquinio, hay esta cosa rara en la que cada uno se las había apañado para tener un hijo bueno y un hijo malvado, y habían acabado casando a cada uno con su opuesto, lo que consiguió que las cosas se mantuviesen en calma durante un tiempo, hasta que los 2 hijos malvados descubren que se llevan mejor entre ellos y conspiran para matar a sus parejas, cosa que hacen y después se casan. El hijo de Tarquinio, instigado por su mujer, empieza a tramar mucho más seriamente contra su suegro, buscando aliados entre la aristocracia que Servio había cabreado, ofreciéndoles regalos y promesas cuando se convirtiera en rey. Cuando creyó que tenía suficientes apoyos, Tarquinio se presentó en el Senado con hombres armados y básicamente creó una pequeña rebelión contra Servio, acusándolo no solo de ser un esclavo, sino de haber tomado la corona a través de trucos en vez de haber sido elegido. Para cuando Servio llegó al Senado, ya había estallado la pelea, y Tarquinio consiguió arrojarlo escaleras abajo y envió a sus seguidores a rematarlo. Se negó a enterrar a Servio con la excusa de que Rómulo nunca había sido enterrado, y también se aseguró de matar a todos los aristócratas que no le fuesen partidarios. Y así es como Tarquinio el Soberbio consiguió el poder. Y a continuación va a asegurarse de ser un rey tan terrible como para que Roma desarrolle un odio hacia la monarquía que dure durante el resto de su historia. Hay un montón de historias que podría contaros sobre el reinado de Tarquinio el Soberbio, pero este vídeo se está haciendo un poco largo, así que voy a guardar la mayoría para otro día. Se rodeó de guardias y al no poder ganarse el cariño de sus ciudadanos los mantuvo a raya mediante el miedo. Desterró, mató e impuso multas tanto a aquellos a quienes creía que eran sus enemigos, como a los hombres de los que solo quería su dinero. Se negó a nombrar nuevos senadores, esperando que conforme fueran muriendo el poder del Senado disminuiría y el suyo aumentaría. La guerra, la paz, los tratados y las alianzas se hacían y se rompían solo por su voluntad. Y curiosamente no fueron sus acciones, sino las de su hijo las que llevaron al fin de su reinado. Durante una fiesta los hombres empezaron a comentar cuál de ellos tenía la mejor esposa. Uno de estos hombres, Colantio, dijo que su esposa Lucrecia era la mejor. Los hombres decidieron comprobarlo y fueron secretamente a cada una de sus casas, y mientras las otras esposas estaban de fiesta, Lucrecia estaba simplemente hilando lana con sus sirvientas. Quedó claro que Lucrecia ganaba, pero Sexto, el hijo menor del rey, se había quedado prendado de la pureza de la chica. Así que cuando ésta volvió a encontrarse sola, fue hasta su casa, donde fue recibido como un huésped. Y por la noche fue hasta la habitación de Lucrecia y la amenazó con una espada para abusar de ella. Lucrecia avisó a su marido y a su padre, que regresaron lo antes posible a su casa, pero encontraron a Lucrecia llorando desconsolada. Les contó lo sucedido y después se suicidó, clavándose un cuchillo en el pecho. Tanto el padre como el marido de Lucrecia habían llegado a la casa con un compañero, uno de estos siendo Lucio Junio Bruto. Este se acercó al cadáver de Lucrecia, sacó el cuchillo y sobre su sangre juró vengar el crimen y destruir la monarquía de Roma para siempre. Cosa que sorprendió bastante a los presentes, porque hasta el momento Bruto había estado fingiendo ser una especie de idiota para no llamar la atención de Tarquinio. Y la mayoría lo consideraban un bufón, pero a partir de este momento deja la actuación. Reunió al pueblo de Roma y los arengó contra Tarquinio y su familia. El rey fue expulsado de la ciudad y se fue junto a sus hijos al exilio, y Sexto acabó siendo asesinado. Pero no por Bruto o alguno de los que querían vengar a Lucrecia,
sino por otra gente a la que había conseguido cabrear. La monarquía acabó y empezó la República Romana. Y eso han sido 240 años de historia. Énfasis en las comillas. Espero que os haya gustado y espero veros en el próximo vídeo.